NQ, La Voz de la Provincia Mexicana y Ruta presentan Entre Líneas. Un espacio de reflexión con entrevistas e información. Con el periodista Juan Carlos Ortiz Castro. Saludos a mis compañeros allá en Pachuca y a los estudios de la NQ frente a la Catedral Metropolitana. Hoy vamos a hablar de los indígenas, pueblos indígenas en los procesos políticos. Hemos invitado a varias personalidades del municipio de Acaxochitlán, es uno de los más representativos de población indígena, tiene más del 60% de habitantes indígenas. Bueno, está con nosotros Fulgencio Vargas Vargas, presidente de la Asociación Civil Médicos Tradicionales de Acaxochitlán, región Malinaltepetzintli. Gracias por estar con nosotros. Buenas noches, Juan Carlos. Malinaltepetzintli, claro que sí, los médicos tradicionales aquí representando, y gracias por el espacio y por darnos la oportunidad de estar en tu programa, Juan Carlos. También se encuentra don Candelario Vargas Pérez, él es presidente de la Asociación Civil, pueblos indígenas que ayudan, pero le voy a pedir que me auxilie porque ¿cómo se dice en náhuatl? Altepetl Masegual Tlapale viene, Quitos Nequis, o quiere decir es ayudar a pueblos indígenas. Nosotros en nuestra lengua, Altepetl es pueblo, Masegual es indígena, Tlapale viene es ayudar a nuestra gente. Y también se encuentra don Roberto Martínez, Tlaxcantintla, pastoral indígena de Acaxochitlán. Gracias por estar aquí. Buenas noches, pues aquí estamos, a ver si no nos perdemos según. Vamos a hablar acerca de la vida de los pueblos indígenas. Fulgencio, generalmente a la población indígena se le ha manipulado por años, siglos, en actividades políticas. ¿Hoy están integrados los indígenas en actividades políticas? Sí, sin duda. En este momento, en el gobierno actual, tenemos 3 regidores que son de comunidades indígenas, uno de los reyes. ¿3 de cuántos? ¿Cuántos regidores son? Son 7 de representación de mayoría, sí, y 5 de representación proporcional, son 12, así es. Entonces, de 12 regidores, 3 son de comunidades. Así es. Pero el 60% de la población en Acaxochitlán es indígena. Efectivamente, aquí la propuesta que estamos haciendo, que hubiese, en esa proporción tendríamos que tener al menos 6 regidores de comunidades indígenas que pudiesen participar en las decisiones del cabildo, en las decisiones del ayuntamiento. A veces, más que manipulado, se le ha, a conveniencia de los gobiernos en turno en su momento, de los candidatos en turno, se les ha pedido esa participación, ¿no? Así lo sentimos. Don Roberto, la pastoral indígena, ¿qué está haciendo en beneficio de los campesinos indígenas y sobre todo para la participación política o en procesos electorales? Bueno, lo que pasa es que, a ver si no nos contradecimos, Pastoral Indígena ha trabajado mucho tiempo, venimos trabajando unos 30 años por medio. El pensamiento indígena es muy diferente al pensamiento mestizo como nosotros según pensamos y vemos. Políticamente, pues hemos perdido el espacio, por lo mismo, como decía el compañero Candelario, que por el desconocimiento de las leyes y todo eso. Entonces, por ejemplo, todas las reformas que se ha hecho en México, que nosotros probablemente no nos lo ha llegado, que ahorita todos los convenios que ha existido, entonces nosotros, por ejemplo, en todas las partes que estamos sufriendo, no es cosa de las políticas, vamos a decirlo así, en los municipios o en el Estado. Creo yo que aquí el problema está en el gobierno federal. Bien sabe que todos los convenios de las Naciones Unidas, que nosotros los derechos que tenemos, pues todos los recursos que nunca nos lo han llegado. De ahí mismo, por el desconocimiento, la ignorancia, según ellos nos dicen, nos lo aplican, porque pues según no podemos hacer los proyectos tal como está.
Pues bien claro se está entendiendo que la zona indígena, el pensamiento es muy diferente que el mestizo. La administración de todas las leyes que ellos lo hacen, que nosotros no entra de acuerdo a nuestros reglamentos, porque el pensamiento de nosotros es muy diferente a la Constitución. Sí, a veces se rigen por los usos. Exacto, algo parecido a esto, pero creo yo que lo que lleva es la delantera, es la religiosidad, porque me parece que aunque aparentemente, según se dice, que no la religión no entra en la política, pero me parece que ahí está enfrente, es el que va adelante. ¿Por qué lo digo esto? Porque mira, por ejemplo, en la zona indígena ya ve que pues entran mucho los baleantes y todo eso, que son de mestizaje. Por ejemplo, pruebas están que nosotros, por ejemplo, tuvimos problemas en Santana y en Los Reyes, en Tepepe, en todas partes. Y según el gobierno dice, bueno, pues les voy a dar proyectos y quién sabe qué tanto, cuando ellos son los que nos lo mandan a asesinar, a robar y todo eso. Y ahí mismo entran muchos los traficantes y todo. Entonces, nosotros no podemos defendernos por lo mismo de que las leyes lo hacen 2 o 3 personas. En cambio, nosotros los pueblos indígenas hacemos una junta donde juzga a todo el pueblo. Entonces, probablemente ellos piensan que nosotros estamos en un pueblo sin ley, pero no es así. Porque todas las cosas nosotros hacemos por medio de unas juntas que lo aprueba el pueblo, asamblea. Entonces, eso nos hemos mantenido por mucho tiempo y nos seguiríamos manteniéndonos. ¿Qué quiero decir con esto de las políticas? Usted sabe que nosotros, cuando nos están regulando según las leyes y todos los recursos, cuando las cosas no son así, porque acá me lo imagino nada más que cada persona ya tiene su dinero, los recursos federales, según lo que nos corresponde. Cuando estos nos lo dejaran administrar nosotros nuestros recursos naturales o nuestro modo de gobierno, cambiaría todo. Pero como decía el compañero, el problema es el desconocimiento de nosotros. ¿Qué es lo que hacen ellos? Bueno, están los caciques. Y ahí, aparte de los caciques, están los que más o menos coordinan o se coordinan entre ellos los políticos, la política, como todos los partidos y las religiones, y nos dejan todos los pobres tontos que según nosotros pensamos en trabajar bien y derecho, son los que nos orillan. Pero si ellos pensaran de lo que está aprobado en las Naciones Unidas, donde nosotros tenemos el derecho de nuestras áreas, nuestra región, pues yo diría que cambiaría todo. ¿Por qué? Porque todos los recursos que a nosotros lo tenemos y lo estamos cuidando sobre todo y no nos lo dejan. ¿Qué quiero decir con esto? Todos los regidores apartan su lugar para un dinero que ellos aprovechan. Todos los partidos es la misma cosa, y igualmente la religión. ¿Qué es lo que necesitamos nosotros? Que, por ejemplo, aquí la desgracia que nosotros tenemos, la religión católica es la más importante, ahí está el obispo y todos los sacerdotes, son los que deberían llevar esto para que nos ayuden a que nos haga valer nuestros derechos. Y los políticos la misma cosa. Nosotros no nos metemos en cuanto a los mestizajes. Ellos hagan lo que quieran y toda la Constitución está bien, pero lo de nosotros, que nos dejen libres de nuestros usos y costumbres, nuestros reglamentos. Ojalá que en este caso se preocupara el señor gobernador, que ya está ya está por hecho. De acuerdo al país que aceptó ahora don Peña Nieto, que según vamos a tener, y vamos a tener nuestros derechos y no sé qué tanto. Vamos a una pausa y regresamos, por favor. Bueno, ya regresamos, estamos hablando de los procesos políticos en los pueblos indígenas. Don Candelario Vargas Pérez, de la Asociación Civil Pueblos Indígenas que Ayudan. Decía don Roberto hace unos instantes, que han perdido espacios políticos. ¿Por qué han perdido espacios? Bueno, lo que pasa en los espacios políticos que se han cambiado por a veces pues se ha prostituido la política. ¿Por qué se ha prostituido? Por motivo de que ya en las comunidades ya tiene podría decirse
un compromiso político de cada quien. La idea de nosotros como asociación civil es ir capacitando más que nunca de los conocimientos, deslindar los lugares, por ejemplo, de cada comunidad poco a poco, porque definitivamente las comunidades indígenas somos mayoritarios, tenemos todo, pero nos pasa como las mujeres mestizas. ¿De qué sirve quieren una igualdad de género si a la hora de votación no se quedan de acuerdo también en esa parte? Y lo mismo pasa en nosotros. ¿Qué sirve que seamos mayoritarios si nosotros nunca hemos peleado que sea un indígena si somos mayoritarios? Pero todavía nos faltan los deslindamientos de comunidades para poder respetar, porque cada comunidad tiene su forma de trabajar, sus leyes de cada lugar. Aunque los reyes, Tepepa, San Francisco, Chimalapa, San Juan, Necachanco, Buenavista y todos ellos, tenemos diferentes tradiciones y culturas. Nos amamos como hermanos, pero a la vez ellos tienen diferentes maneras de sus pensar. propios intereses. Así es. Entonces, es lo que ha costado el tener un entendimiento. De acuerdo a las leyes que ahorita se va formando, de acuerdo a lo que dice Roberto, de que aquí a veces el que tiene el poder no trabaja. Nosotros no nos interesa el poder, lo que nos interesa es de que el que tiene el trabajo que lo mantenga trabajando como se debe, para dar un testimonio y vida de cada lugar. Porque pues, nosotros, por ejemplo, yo muchas veces nos sentimos con una pena al poner una asociación civil, casi ponernos como presidente de la asociación y todo. ¿Y por qué? Porque nuestras comunidades de acuerdo se tiene que hacer por medio de una asamblea, quién es el que encabeza. Pero la verdad, como él dice, a veces nos los mata nuestra gente, el que tantito habla de política. Un accidente, pues, le echan la culpa que fue una mujer, que fueron por las mujeres, fue por todo eso. Entonces, es una forma que nosotros nos ha hecho pensar que tenemos que ir prepararnos un poquito. No sabemos hasta dónde están nuestros conocimientos. ¿Por qué? Porque nos falta estudio. Nosotros no tenemos una capacidad de ingeniero, arquitecto, licenciado, algo de abogado, todo eso. Nosotros lo único venimos aún de acuerdo de nuestros abuelos, porque nosotros venimos de acuerdo a de nuestras descendencias. Nos hicieron decir, hay que ser así, tienes que trabajar por tu gente, por tu pueblo, tenemos que ir viendo. Entonces nuestros abuelos, de ellos venimos, porque definitivamente, pues yo la verdad de mi abuela es lo que me mantiene estar en este lugar, porque si no, pues definitivamente yo me gusta, dice, casi me gusta, y todo como humano nos gusta más las cosas fáciles, ¿verdad? No, pues que no le digo a una persona cómo debo de llegar de ser compadre, por ejemplo, te hago yo compadre para que tenga yo un poder, me hago padrino del gobernador para que yo tenga más poder, para todas mis cosas salga bien. Pero nosotros no tenemos esa forma de pensar. Lo que a nosotros nos interesa que nuestra gente vayamos viendo todo eso. Fulgencio, ¿por qué están relegados o los han relegado a los pueblos indígenas en procesos políticos? Mira, es parte de la idiosincrasia propia de nosotros los mexicanos. Desde la conquista, digamos, pues se quedó ese estigma de perseguirlos, de hacerlos menos, decía Candelario, en su momento decir que no tienen el conocimiento cuando tienen una amplio conocimiento, son muy sabios y te acercas a las comunidades indígenas, platicas con ellos, convives y no hace falta, en algún momento decía Indalecio, cuando estuvo la oportunidad de estar en la ONU, de ser especialista en pueblos indígenas. No tienes que estudiarlos, sino tienes que entender la cosmovisión, cómo ellos piensan, cómo se relacionan con la naturaleza, cuáles son las ideas, su concepción de diferentes formas de pensar, ¿no? Entonces, ha faltado
faltado tener la visión de los gobernantes para poder impulsar políticas públicas desde abajo, desde las comunidades, no desde el escritorio ni desde la consulta hacia arriba, sino desde abajo, desde las comunidades, meterse a la comunidad, entender cómo viven, cómo piensan y cómo sienten. Pero no es la primera vez que se hacen estos intentos. Yo recuerdo lo que era el programa Coplamar, ¿no?, que trató de alguna manera de irlos integrando poco a poco al desarrollo nacional, pero había reticencias porque ellos querían preservar sus costumbres y sus tradiciones. Lo sigue habiendo en este momento. Hemos tenido la oportunidad de convivir con ellos y hay esa resistencia porque de pronto lo que nosotros queremos no es lo que yo quiera enseñarles, sino lo que tengo que hacer es aprender de ellos y saber cómo ellos quieren las cosas y de esa manera impulsar el desarrollo. Entonces debe ser desde adentro de las comunidades indígenas el poder comunicarnos en lengua náhuatl, en lengua madre, en lengua materna, y poder entender no solo su forma de vida, sino sentir esa parte que ellos, es decir, hacerlo desde abajo, desde adentro de las comunidades hacia afuera, y eso seguramente funcionará en ese momento. Don Roberto, estamos prácticamente en pleno proceso electoral. Están por registrarse las planillas para presidentes municipales. En el caso de Acasochitlán hay 3 o 4 aspirantes, hombres y mujeres, a dirigir el municipio. Pero dentro de las planillas tienen que incluir a regidores. ¿Han platicado con ustedes estos aspirantes de los distintos partidos para tratarlos de integrar a estas respectivas planillas a fin de que sean parte de este proceso electoral? Vamos a una pausa y regresamos con esta pregunta, por favor. Ya regresamos. Don Roberto Martínez, de la Pastoral Indígena de Acasochitlán, le preguntaba si han tenido contacto con estos aspirantes a gobernar el municipio de los distintos partidos políticos. Lo que pasa, pues siempre nos han usado, nos han dicho que pues según nos van a ayudar y no sé qué tanto, pues lo que ellos quieren es el voto, ya lo demás pues nos dejan solos. Pues como le repito, Pastoral Indígena no le interesa tanto en cuanto a la votación, en cuanto al movimiento de los partidos, porque para nosotros es la misma cosa. El único nuestra visión es, pues como todo el mundo le platicamos nosotros todos nuestros necesidades, ¿no? Entonces a cualquier partido es buena. El único lo que queremos es que nos dé tal como según se piensa. Por ejemplo, nosotros, si el presidente o el quien entre, el gobernador, el único que nosotros queremos es que nos dé, yo me lo imagino que sí lo habrá el proyecto para ¿cómo se llaman? De los centros de salud, un hospital general. Ese es muy importante porque nosotros los pueblos indígenas que estamos sufriendo, que cuando nosotros llevamos a nuestros enfermos en Pachuca y nos lo matan, y lo curioso es que lo hacen el viernes, el sábado, el domingo, para que no estén los directores, para que entonces se pague un dinero. Entonces a mí me sucedió eso y me decían no, pues que lo demandaran. Pero imagínese, uno anda perdiendo el tiempo y todo el desconocimiento de las políticas. Luego sin dinero, la verdad se siente uno feo. No nada más a mí, sino a muchos les ha pasado. Entonces yo pienso que sería mejor, tal como dice el secretario de Gobernación, dice que no hay ni de primera ni de segunda, aquí los mexicanos todos somos iguales. Si es así, pues entonces nuestra comunidad indígena o nuestra región indígena, me gustaría que lo hicieran un hospital para los indígenas, porque nosotros, como hablamos en náhuatl, por ejemplo, entonces si pedimos algo, por ejemplo, allá una cobija o agua o algo, mientras no sabemos hablar, pues sufrimos mucho. Ojalá y que pues que nos escuchara eso, pues sería muy bueno. El otro es que pues las armas, usted sabe que pues, siempre se ha levantado con armas y seguiría haciendo, pero lo único que yo quería y siempre he dicho que
pues ojalá y que nos concediera, que nos diera unas herramientas, unas maquinarias para trabajar, sobre todo los terrenos, las tierras, pues se da mucho. Tractores. Sí, maquinaria para sembrar y todo eso. Nosotros tenemos los lugares muy buenísimos, pero pues lo malo que no tenemos los recursos y entran los traficantes y ya nos están invadiendo. Bueno, ojalá y Dios que ellos, por medio de usted, que pues de veras nos ayudara ahí para todos los pueblos, me gustaría eso. Ya de los partidos para nosotros, de pastoral indígena, y a todo como las religiones y todo, pues son muy libres y que ellos piensan un pensamiento distinto como el de nosotros. Ya los mestizos hagan lo que quieran, pero nosotros ojalá que nos escucharan. Candelario, ¿se han acercado los aspirantes a gobernar el municipio de Acaxuchitlán con las comunidades indígenas para que se sumen a las campañas y les han propuesto alguna regiduría? Mira, lo que pasa en nuestras áreas ya son convenidas todo es regiduría, o sea, y pactadas, todo. Exactamente, todo. Y en primera porque una persona que se siente tantito en hablar, ya si me das una regiduría, pues entro contigo y así está, todo eso ya se convirtió también es como un negocio, especialmente como regiduría, y en primer lugar, todo política, el que tiene de regidor es el que no sabe nada para poder ser manejado, porque el que en verdad tiene ideas por una causa de la zona indígena tal como se debe, como un proyecto de mayor, no lo considera, entonces es algo complicado. Entonces algunos ciegos mejor ofrecen un dinero para ser regidor y ahí se trabaja. Algo de lo que dice mi compañero del hospital, nosotros cuánto nos interesaría un hospital indígena. ¿Por qué un hospital indígena? Porque tendríamos un hospital ya con profesionistas, pero también con médicos comunitarios de nuestro lugar, porque muchos de nosotros hay cosas que ni el propio doctor profesionista no puede curar algunas enfermedades. Porque esa es la medicina tradicional. Esa es la medicina tradicional. Ajá. Una universidad pluricultural que sea también de comunidades, que tengamos eso, pues, que tengamos profesionistas en nuestro lugar para que tengamos de ahí mismo, porque si no, pues no tenemos, nosotros tenemos algunos doctoras, una doctora especialmente de ahí de mi comunidad, que para poder conseguir una plaza tuvo que ir hasta Querétaro. Un profesionista que llegó a ser bueno, su hijo de este muchacho, tuvo que conseguir su plaza hasta en Puebla, y así todos los mayor parte, unos están en Monterrey. ¿Cómo? No, entonces, o sea, que se abran los espacios para la comunidad indígenas y para que se arraiguen a sus... Porque si no nos los manda, vemos hasta de los maestros. Nos vienen maestros de náhuatl huastecos, que en nuestras lenguas de nuestra zona. Entonces todo es una confusión. Una invasión. Sí, totalmente. Entonces, pues cuánto nos gustaría que tengamos profesionistas, pero con un respeto de acuerdo a la tradición y cultura y usos y costumbres y de acuerdo al respeto de toda nuestra gente, porque nosotros tenemos mucho escondido, muchas cosas extraordinarias, muchas tierras, muchas aguas, muchos árboles, todo. Los pueblos indígenas somos los únicos que estamos cuidando y teniendo. Porque de aquí todos los mestizos, todos ya tienen pelón las cosas, cerro, pelón, todo. ¿Qué agua tiene? ¿Qué cerros tienen árboles? Nada. Entonces, y sin en cambio ya cuando a veces llegamos, dicen, área protegida, sin consentimiento de nosotros, de nuestra gente, de que las tierras están cuidando, están protegiendo. Entonces nosotros también tenemos derecho porque nosotros, nuestras tierras, los cuidamos, nuestros árboles los cuidamos, pero nuestros árboles también. ¿Por qué? Porque de ahí nace nuestro pequeño apoyo para nuestras casitas, nuestro mantenimiento, porque nosotros nos bañamos en temazcales todavía. Todavía no sabemos qué es por ejemplo, fui a un curso y me dice
que acoso sexual. Nosotros esto no nos interesa porque todavía no sabemos qué es, porque nosotros todavía nos bañamos tradicionalmente en el temazcal, nos bañamos familiares, vecinal y todo eso. Es algo para nosotros todavía es algo natural. Y es lo que más nos interesaría que tenga esa parte de respeto hacia nosotros y tener las mismas facultades y deslindamiento de cada lugar, de cada pueblo, y ya de ahí podemos proseguir, porque si no nos tienen casi jugando. De todos modos te chingo, pues de qué palabras. Bueno, vamos a otra pausa y regresamos con ustedes. Bueno, ya regresamos. Fulgencio Vargas, presidente de la Asociación Civil Médicos Tradicionales allá en Acasochitlán. ¿No se han acercado los aspirantes a gobernar el municipio con las comunidades? ¿O están manipulando? ¿Qué está pasando? Porque aquí tenemos muchas demandas, ¿no? Por ejemplo, hospital, médicos, plazas para personas que viven ahí, maestros que no sean de otra zona, aunque sean indígenas, pero que sean de esta región, etcétera, ¿no? Hasta este momento, efectivamente, no hemos tenido el acercamiento de ninguno de los aspirantes, y vaya que tenemos varios en Acasochitlán. ¿Cuántos son? Somos 6, 7 más o menos, más los otros que están formados, o algunos ya definieron su candidato. Y los independientes quedaron fuera. Incluso hay un candidato independiente. No hemos tenido acercamiento con nadie, digo, somos plurales y siempre hemos escuchado las diferentes manifestaciones políticas. Y al final, bueno, decidimos trabajar por quien quiera mejorar Acasochitlán, pero ha faltado ese acercamiento, y lo decía Candelario, efectivamente de pronto ya el proceso está amañado, ya está negociado, ya está arreglado, y al final se van a acercar seguramente cuando empiecen las campañas, cuando ya está integrada la planilla. Pero ya estamos a unos días. Efectivamente, pero cuando ya no haya opción de pedir, bueno, pues yo quiero una posición, o quiero que tal persona que tiene buenas ideas, pues vaya dentro de la planilla y proponga. Entonces, hoy queremos que los candidatos escuchen a las diferentes comunidades, que las propuestas vengan desde los liderazgos, desde la gente, desde el Consejo de Ancianos que hemos pedido en Acasochitlán se forme, y que sea quienes en algún momento tomen decisiones dentro de las comunidades indígenas, quienes tienen la experiencia, quienes tienen la sabiduría y el conocimiento ancestral que han heredado nuestros abuelos. Pero les haría falta un representante al menos por cada una de las comunidades más pobladas, más numerosas. Efectivamente, dentro de ellas pues está Santana Tzacuala y Los Reyes, Tepepa, son de las 3 comunidades más grandes, al menos un representante, o por regiones, de acuerdo a las regiones que tenemos en Acasochitlán, y que en algún momento inclusive estas 3 comunidades que nombré han querido independizarse de lo que es el gobierno municipal y tener un gobierno autónomo, de acuerdo a los usos y costumbres indígenas. En total, bueno, se están catalogadas 20 comunidades de acuerdo a la Ley de Derechos y Cultura Indígena para el Estado de Hidalgo, 20 comunidades como tal indígenas. Sin embargo, dentro de ellas pues hay algunos pueblos, rancherías que tienen su delegado, que no han sido reconocidas como comunidades, pero que ya están fungiendo como tal, y en total pues son un poquito más de 20, y que en su momento inclusive se hizo un movimiento donde se pretendía separarse del gobierno actual y formar un gobierno independiente. Digo que me parece en su momento una propuesta interesante y que debería ser analizada, porque lo decía, bueno, lo único que queremos es que nos respeten nuestros derechos, nuestros usos y costumbres dentro del marco de la ley. ¿Qué tanto la política ha dividido a las comunidades indígenas? Es complicado porque hay mucho apasionamiento, sobre todo en los procesos municipales, y sí hemos visto divisiones, digo, dentro de la misma comunidad. Dentro de la misma comunidad. ¿Y las familias también? Dentro de las familias, dentro de las comunidades, es muy común esta división, porque lo decía, de pronto quienes quedan como regidores, quienes van como regidores, de pronto pues buscan un interés personal más allá del interés común, o hay un arreglo ya previo donde se dice, bueno, pues vamos a hacer esto, y si no se respetan los acuerdos dentro de las comunidades indígenas, lo que vale es la palabra más que el documento, entonces si no se respeta ese acuerdo verbal que sea, pues hay situaciones complicadas y
y los indígenas, bueno, pues son aguerridos también y en su momento se toman represalias contra quien no cumple la palabra. Don Roberto Martínez, en Acaxochitlán hay partidos que están muy metidos en algunas comunidades y tienen mucha identificación. Me refiero a un partido de color azul, que es el Partido Acción Nacional, y me refiero también al Partido Revolución Institucional. Y yo ya quería incursionar también el Partido de la Revolución Democrática. ¿Cómo los ha llegado a dividir esta situación por la búsqueda de simpatizantes de cada uno de estos partidos? Pues lo que pasa, de acuerdo al tiempo que venimos trabajando, porque estamos divididos en dos, porque cada pensamiento de las personas, nosotros particularmente, Sí. es que hay uno es en que tienen intereses personales. Vamos a suponer, si a mí me dan, pues que unos 10 o 20 mil pesos o algo que a mí me sirva, entonces yo voy y hablo con la familia, ¿no? ¿Saben qué? Vamos a votar por esto, por aquello, quién sabe qué. Entonces junto unos 20 o 30 personas para que se vote. Y así entonces de un pueblo unos 20 encabezados, y de los 20 se divide. Claro. El único de nosotros en que vemos los que estamos trabajando según Pastoral Indígena, no le vamos a ningún partido, a ninguna religión. El único que llevamos es el pensamiento que nosotros vemos sea el mejor, porque sí es un poco dañino cuando, pues, por ejemplo, aquí Candelario dice, ya recibió 10,000 pesos, y dice, ¿sabes qué? Pues vamos a votar, ¿no? Entonces me lleva, aunque sí es cierto, me da un refresco, ¿no? Me da de comer, pero él ya le dieron un dinerito. Entonces así se maneja ya en todas las comunidades. Y eso complica mucho la relación. Pues mucho, porque ellos deciden. Por ejemplo, nosotros vamos hablando de la pavimentación de una electricidad o un agua potable, vamos a decir, o drenaje, pues ya lo bloquea, dice, no, pues ¿para qué? Pues el presidente está trabajando bien, y son los que mandan y deciden. Y ahí está el dinero, todos los políticos son iguales, y por eso si usted va allá en el pueblo, pues un grupo del PAN, un grupo del PRI, y así, y entre ellos, por eso le decía que no es conveniente, porque nos hacen pelear sin ganar nada. Entonces por eso nos estamos dividiendo, y pues pienso yo que pensamos según cuando seamos autónomos, que según las leyes ya están, sería diferente, porque nosotros allá en el pueblo, si usted va, pues le invita un refresco, un taco, y somos hermanos. En cambio por aquí, pues si se cayó, pues hay que ver, pues Dios que lo ayude, ¿no? Nosotros en cambio no es así. Entonces sí. Don Candelario, usted habló hace rato de la prostitución del voto, de la participación política de los indígenas, y es como dice don Roberto, los juntan, les dan un dinero, y usted tiene la obligación de llevar a un grupo de ciudadanos, familiares, para votar por determinado partido. Pero esto ya ha sido muy común en todos los partidos políticos. Si nos permitimos una pausa, ahorita que regresemos nos contestamos. Don Candelario, regresamos a la pregunta que hacía, cómo esto de la prostitución del voto y sobre todo los intereses que se manejan ahí ha propiciado la división de las mismas comunidades indígenas. Pues en una forma ya casi es como una fiesta. Pues pues hemos cambiado, se ha cambiado. Yo soy, como podría decir, nosotros somos los que cambiamos, si podría decir, somos fundadores de Acción Nacional. Y así les hablo, pero definitivamente como acción, de ser Acción Nacional, pues yo respeto lo que conforme. Pero pasa a veces los que empezamos a ver, nos ha llovido como en feria muchas cosas. Pues la verdad, pero por ejemplo, ustedes tienen un presidente ahorita que es del mismo partido. De hecho, pues tenemos un precedente. Yo como soy su trabajador, que trabajo y que me ha dado una libertad, pues hablo que va bien, ¿verdad? Que yo lo veo que porque me ha dejado trabajar tal como se debe a mis comunidades, pues yo considero que ahí va. ¿Por qué?
en una forma de que las comunidades indígenas, que ahorita que lo que estamos a veces lo que necesita o apoyar, pues se ha dado. Pero sí se ha dado de que pues, cada quien tiene su propio grupo. ¿Para qué decir que no, yo tengo mi propio grupo y todo eso? Entonces, y nosotros como asociación necesitamos estar casi a un lado. Nosotros como pueblos indígenas no queremos el poder. Yo pues, jamás le quiero ser presidente, no, ni de sueños. ¿Por qué? Porque de esa forma nosotros lo que queremos es ser libres, ser, como dice Roberto, ser autónomos, pero con las ideales de la propia comunidad. Porque ese es lo mismo, es como ya en una ciudad, te tienes que vivir como estamos, como aquí en la ciudad, que tienes de Huachinango, tienes de todos los lugares, y tienes que mantenerte a como es, y así es lo mismo en su municipio. Ahí el municipio somos de todos sitios, que algunos son del PRD, unos del PRI, y ahí estamos todos juntos ahí. Entonces nos tenemos a veces, pues no nos queda otro más que trabajar bien por más que nunca por las comunidades, que hemos pedido mucho la tradición, mucho la cultura, mucho respeto hacia los médicos comunitarios. En esa forma les hablamos de un hospital indígena, hablamos de un universidad también, que tengamos de estas formas. Ahora, a veces nos manda como alcantarillas, es bueno, pero nosotros lo que queremos son baños ecológicos, para no dañar nuestras aguas. Esa es la base. De fácil, no sé, vienen muchos millones por alcantarilla, pero eso no nos sirve porque nos dañamos nuestras propias aguas. Queremos baños ecológicos, todo de esa forma, pero nuestra gente no le entiende. Dice, una canción aplaude en lugar que se está haciendo propiedad. Oye, Fulgencio, siempre se ha dicho que los pueblos indígenas o los campesinos son el voto verde de un partido. Sin embargo, en Acasochitlán ha habido alternancia. Y ha habido alternancia por el voto mayoritario de la población. Y si Acasochitlán tiene más de un 60% de su población indígena, quiere decir que los campesinos también están simpatizando con otras ideologías o con otros colores. Pero vemos que siguen en las mismas circunstancias. Sí, efectivamente, lo que decía, ha faltado la visión de quienes están en el poder, de los presidentes municipales. No importa el color. No importa el color, o sea, lo vimos en el 2003 con Marco Antonio Díaz Manzano, donde nos tocó estar muy cerca del presidente. En aquel entonces Xóchitl Gálvez, que era la directora de la CDI a nivel nacional, pues tenía propuestas, tenía proyectos, pero al final faltó aterrizarlos y poder generar un ¿Responsabilidad impacto. de quién? ¿De la autoridad local? Pues de la autoridad local, porque es quien ejecuta al final los programas sociales. Digo, actualmente tenemos programas sociales al por mayor, tenemos estrategias, lo decía, reformas y demás, pero al final no aterrizan, no llegan donde tienen que llegar, y bueno, hace falta la visión del Ejecutivo Ejecutivo Municipal para poder aterrizar todos los programas, de asesorar a las comunidades, enseñarles, porque muchas de las reglas de operación, lo decía en algún momento, pues son hechas como para maestría o como para doctorado, o sea, de pronto a uno les cuesta trabajo entender, y a través de la experiencia pues hemos logrado. Estamos hablando de las reglas de operación para poder tener acceso a recursos públicos de programas específicos a nivel federal. Efectivamente, ¿no? Entonces, en su momento, a pesar de que están ahí, pues de pronto es difícil o inalcanzable, o muchos de ellos ya están hechos a modo, de manera que se aprovechen como de un político en ese momento y se entreguen para sumar votos para el candidato en el poder o en su momento es. ¿Y qué tanto está despierta la conciencia indígena en estas regiones? ¿O simple y sencillamente dejan pasar las cosas porque dicen es más de lo mismo, ya no nos interesa? En este momento, inclusive hoy, tenemos la oportunidad de que hay un candidato de una comunidad indígena, Armando Vargas, que se está proponiendo para uno de los partidos políticos, y que sin duda alguna esto demuestra que pues, los indígenas o las comunidades indígenas también quieren participar, quieren saber cómo se deben hacer las cosas. Armando nos decía, bueno, queremos enseñar cómo se hacen las cosas. En su momento, en el 2006, estuvimos a 300 votos de que un médico comunitario de una comunidad indígena estuviera en el poder. Desgraciadamente no se pudo, después desapareció del municipio y no sabemos dónde se encuentra en este momento.
Y eso demuestra que las comunidades indígenas también quieren participar en el gobierno y quieren enseñarnos cómo se hace gobierno desde su cosmovisión. Entonces, ¿qué hace falta, don Roberto? ¿Qué les hace falta para poder concretar proyectos y sobre todo participar en procesos políticos? ¿O de plano no les interesa porque ven que está muy prostituido? De acuerdo a nuestra visión, o claro que según su opinión, ¿verdad? Pero nosotros vemos que definitivamente no nos sirve a cualquier partido. Ningún político. Ninguno. El único, como le decía yo y decía el Candelario, que ojalá y Dios quiera un día lo alcancemos nuestra autonomía y ese día pues ya se trabajaría diferente. Pues a lo mejor se puede lograr algo, no digo que no. Por ejemplo, ahorita pues me gustaría que nos mandara maquinaria, me gustaría que nos mandara al hospital y la escuela, la universidad. Son los tres cosas muy importantes. ¿Pero no le gustaría ser regidor, candidato a una regiduría? Pues no, porque la misma cosa, ya dijo el compañero que la otra vez lo intentó para ser presidente municipal, lo desaparecieron, hasta ahorita ya no lo encontramos, quién sabe dónde se lo llevaron. Ahora el otro que ahorita está, según que está candidato, pues no sabemos si el día de mañana se desaparezca también, porque aquí ya está bien. Entonces es por miedo. Es por miedo, de todos modos lo tienen que hacer y así es. Nosotros, por ejemplo, los médicos tradicionales ahorita que nos están ayudando, están trabajando, la misma cosa, lo están desapareciendo. Vamos a otra pausa y regresamos con ustedes. Bueno, ya regresamos. Don Roberto, entonces, ¿sí no les interesa a ustedes, por distintos factores, participar en los procesos políticos? Pues no, porque de todos modos es la misma cosa. Y seguiríamos, ya teníamos, le digo que vengo por medio de 30 años trabajando y nunca hemos logrado nada. Lo que hemos tenido es nuestro esfuerzo. Todavía ves que el Candelario, la pavimentación, pues lo pagamos. Sí, nos costó un poco de dinero. Y todo lo que hemos hecho, pues es de nuestro esfuerzo. Y todos los que trabajamos, pero estamos contados nada más los que no tenemos interés, porque lo demás todos quieren que les pague, hasta los viáticos, nosotros en cambio no. Don Candelario, usted sí está simpatizando o identificado con un grupo político. ¿Le interesaría alguna regiduría participar en este nuevo proceso electoral? Como asociación civil, en lo que estamos, sí me interesaría estar. Pero como regidor, ¿no? Sí, también en lo factor político estar en medio de ello, por motivo que tienes más facultad de poder apoyar y hacer conocimiento hacia proyectos y hacia todo conocimiento para nuestra gente indígena. Y esa es la idea, porque también es cuando se habla. Definitivamente algunos regidores que están propuestos totalmente de mucha ignorancia de los que son para intereses personales nada más, no intereses para el bien común. Y eso es lo que da tristeza, y son dos cosas: da tristeza, da pena, pero a la vez sí da coraje. El último, ¿qué pasó? ¿Qué está pasando todo eso? Y es algo que necesitamos ir buscando ya más áreas. De hecho, nosotros como asociación civil estamos participando como a nivel nacional, estamos inscritos como también derechos humanos a nivel internacional, y estamos buscando nuestras áreas en México. También igual estamos buscando desde allá hacia acá, ir buscando, porque no se puede nada más dentro de nuestro municipio nada más, porque también se tiene que ir de hecho a nivel nacional viendo, y ya de ahí la participación a nivel internacional, y es lo que se está buscando para esto. Y en cosa de la política, pues vamos a estar al pendiente y esperemos también igual que, como dice Roberto, nosotros siempre hemos puesto a nombre del Creador a esto, y lo que hacemos es por un bien común, y hay nada más, y ahí estamos de todos modos. Y Fulgencio, ¿qué tan complicado es empezar a interesar a las comunidades indígenas en los procesos electorales? Es complicado, sobre todo en el tema con las mujeres, por usos y costumbres en algunas comunidades
todavía se le ¿No las dejan participar? Sí, efectivamente no participan inclusive ni en las asambleas comunitarias. Quienes toman las decisiones pues son los varones, y eso complica un poco más porque tenemos que empezar desde casa, pues empezar a inculcar los valores políticos, los elementos propios, y obviamente el mostrarles cuáles son las funciones dentro de ellos dicen dentro del mestizaje, de lo que nosotros pensamos, lo que nosotros sentimos, de cómo se mueven las cuestiones políticas, y obviamente poder adaptarlas a las comunidades indígenas sin poder transgredir los usos y costumbres de las mismas, y de esa manera lograr integrarlos al gobierno municipal y crear políticas municipales pues de impacto para las comunidades que tengan un desarrollo cuidando y respetando la naturaleza, los animales, la cosmovisión, la misma religión. Las mismas religiones en su momento pues han dividido a los pueblos. Entonces las mujeres indígenas prácticamente están relegadas de los procesos políticos. En algunos momentos, sin embargo, pues también tenemos mujeres líderes en comunidades, y en ocasiones son utilizadas, así lo decimos, porque les ofrecen cierta cantidad, y son quienes en su ¿Cantidad de qué? ¿De dinero? De dinero, y en su momento son quienes manipulan, por así decirlo, o convencen a las demás mujeres que deben apoyar a determinado partido, ¿no? Son pocas, pero sí hay algunas las que han logrado romper las barreras casi. Y hablamos de todos los colores. Sí, no hay duda. uno significativo. Son no, por todos los supuesto colores. que no todos los colores. Entonces este no será la excepción. Seguramente habrá más de una, y cada una de ellas identificada con ciertos colores, ¿no? Pues siempre las necesidades de determinadas regiones hacen que la gente de forma desesperada participe sin pensar más allá de qué es lo que está ocurriendo en el proceso político, y que puede ser presa de una manipulación, ¿no? Sin duda, pues es el momento, es la efervescencia política lo que se vive, es la competencia muchas veces, el poder buscar una cuota de poder en ese momento, el tener la amistad a lo mejor del presidente municipal o del diputado, ¿no? O de quien sea en su momento, y hemos visto claros ejemplos en San Francisco, en Chimalapa, en Santana, de mujeres que tienen amistad inclusive con el gobernador o con el ex gobernador, con los diputados, y que en el momento pues el hecho de que les apapachen, de que los saluden, con eso es suficiente, ¿no? Cuando las necesidades del pueblo pues son vastas, cuando hay mujeres que son violentadas todavía en las comunidades, y que en su momento muchos dicen pues es que es parte de la vida, de la forma de vida de las comunidades, y lo cual nosotros que no somos totalmente indígenas no entendemos esa forma de vida en las comunidades, ¿no? Los usos y costumbres. Bueno, pues ya nos vamos. Muchas gracias a don Roberto Martínez Tlaxcanticla. Muchas gracias por estar aquí. Buenas noches. Gracias también a don Candelario Vargas Pérez, el expresidente de la Asociación Civil Pueblos Indígenas que ayuda, pero si me apoyan. Altepetl, Macehual, Tlapalevian. Ayudar a pueblos indígenas. Muchas gracias. Buenas noches. Y gracias también a Fulgencio Vargas, presidente de la Asociación Civil Médicos Tradicionales de Acasochitlán y coordinador del grupo Vigías del Patrimonio Cultural de Acasochitlán. Gracias, Juan Carlos, por darnos esta oportunidad de estar en este espacio Entre Líneas. Sin duda un programa muy escuchado y de mucho análisis. Esperemos que esto pues tenga el impacto que se requiere en nuestro municipio. Hay mucho trabajo por hacer, y bueno, seguimos, en ocasión no se puede ser juez y parte, pero estamos tratando de hacer algo y despertar las conciencias de las diferentes comunidades. Muchas gracias también a mis compañeros. Aquí en la cabina de transmisión del periódico Ruta, a Jaciel Velasco y Celso García, allá en Tulancingo a Domingo Ortega, y lo mismo que a Jorge Martínez, que se encuentra en la cabina de Pachuca. Gracias, se despide Juan Carlos Ortiz, muy buenas noches. NQ y Ruta presentaron Entre Líneas, con el periodista Juan Carlos Ortiz Castro. Te esperamos en nuestra próxima emisión.